Hola hermanos, bendiciones a todos, buenos días, que el Señor les bendiga. Y aquí estamos siempre con el mismo objetivo, ¿no? De llevar la palabra del Señor, de compartir la palabra del Señor. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre un pasaje que está en el libro de Malaquías. Tú que estás en casa y puede preparar su Biblia, su corazón, sus oídos. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Y yo quiero leer del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. El título, ¿no?, de este pasaje es La diferencia entre el justo y el malo. Dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro en memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y en día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, hermanos. Yo quiero orar por unos segundos y quería pedir a ti también que cerrase tus ojos por un momento, pero no cierra tu Biblia ni tampoco tu corazón ni tus oídos, ¿no? Y que podemos orar un poquito y pedir al Señor un poco más de discernimiento y entendimiento de esta palabra. Padre eterno, te doy gracias, mi Dios, mi Jesús y Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Padre, por más, Señor, este momento de poder compartir, Señor, ministrar tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Por medio de este canal, Señor, de comunicación que el Señor nos ha dado. Padre, en nombre de Jesús, te pido, mi Dios, a través también de tu Espíritu Santo, que me dé, Señor, entendimiento, discernimiento, tanto a mí como a aquel, Señor, que me escucha, papá, en nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, pueda tener un efecto positivo, Señor, en el corazón, que algún pasaje, algún mensaje, Señor, algún versículo pueda tocar en el profundo del corazón de aquel que me escucha, en nombre de Jesús. Dios eterno, toma mi vida, usa mi boca, úngeme, Señor, y capacítame, mi Dios, para hacer siempre la obra y la voluntad del Señor, y que prevalezca, Señor, tu nombre. Que tu nombre sea todo tiempo, Señor, y en todo lugar engrandecido, exaltado, alabado, adorado, anhelado, enaltecido, engrandecido y levantado en nombre de Jesús. Gracias, Padre, por más este día, por más esta oportunidad. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. El texto que acabamos de leer, ¿no? El título mismo está bien claro, que nos habla de la diferencia entre el justo y el malo, ¿no? Y al final, en el versículo 18, nos habla la diferencia, ¿no?, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, el texto nos habla claramente de dos clases de personas, ¿no?, con características diferentes. Y el que sirve al Señor, el que no sirve al Señor, el justo, el impío, el obediente al Señor y el que no es obediente al Señor. Y eso no nos habla simplemente de los impíos o de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que no están en la presencia del Señor. No, yo creo que ese pasaje, ese texto, ¿no?, se aplica a personas también que están en la presencia del Señor, ¿no? Pero a veces su corazón, su vida, su comportamiento, su carácter, no es un carácter adecuado, no es el carácter verdaderamente transformado por el poder de la palabra del Señor. O sea, hay personas que a veces están en la presencia del Señor, pero viven una vida de desobediencia, ¿no? Y si mezclamos aquello que es justo con lo que es injusto, ¿no?, hay consecuencias, sabemos que hay consecuencias, sabemos que hay misericordia, hay perdón del Señor,
pero também sabemos que há consequências de toda decisão que tomamos, não? De todo nosso malo comportamento delante do Senhor. Não? Então, uma pergunta que eu hago a ti, e também sirve para mim esta pergunta, não? Tu eres um servo obediente ao Senhor? Será que tu estás realmente no caminho de obediência ao Senhor? A cada dia lutando para cambiar sua vida, para compreender, para escuchar a voz do Espírito e viver e andar em obediência com o Senhor. ¿No? Então, isso nós vamos a descobrir se realmente somos servos obedientes, ¿no? Vamos a ler e analisar alguns textos que estão aqui, ¿no? E tentar aplicar em nossa vida, saber como estamos, se realmente estamos caminhando, porque o que vou citar aqui é a palavra do Senhor. Não é nenhum esboço preparado, não? E sim a palavra, são textos, são passagens, versículos, não? Que nos habla claramente e que a vezes nos confronta para saber se estamos realmente servindo ao Senhor e caminhando como o Senhor quer. Não? O primeiro texto que quero ler está no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Gálatas 6, 7. Isso é uma resposta ao passagem que acabamos de ler de Malaquias. Não? Gálatas 6, del 7 ao 10. Mira o que diz a palavra do Senhor. Del 7 al 10. No os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, al contrario de lo que dice la palabra en Malaquías, ¿no? Que es demasiado servir al Señor, está postrado delante del Señor, afligido delante de Jehová. ¿No? Porque hacemos lo malo y prosperamos, ¿no? Y no somos perjudicados, ¿no? Así vamos a decir. Y dice aquí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, si el hombre siembra lo que es bueno, lo que va a segar es lo que es bueno. Lo que va a recoger, lo que va a recibir es lo que es bueno. Y si no siembra nada, no va a recoger absolutamente nada. O sea, el que siembra para la carne, ¿no? Va a segar corrupción. Segará corrupción, dice la palabra en versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, de ninguna manera, por más difícil que sea la lucha que pasamos, no, la circunstancia, la situación que a veces estamos pasando, estamos siendo probados, no, jamás debemos de tener este pensamento como tem o impío a vezes, não, de dizer é demasiado servir ao Senhor, estar afligido delante do Senhor, não, porque hacemos o que é injusto, praticamos injustiça e todavia escapamos e prosperamos. Nós temos que entender que a vezes isso era algo que a mim me passava, eu sempre estava com esta dúvida em minha mente, não, por que o impío prospera tanto e aquele que luta, aquele que é fiel ao Senhor, a vezes passa por necessidade. E eu he aprendido uma coisa, hermano, que a prosperidade vem para todos. A prosperidade vem para todos. Não é dizer porque somos servos do Senhor e que vamos viver afligidos. Não, a vezes passamos por uma situação de dificuldade para aprender. Para aprender, somos provados por el Senhor. E não é dizer que porque o impío é próspero, não, e financeiramente, não, vamos dizer, e que tem boa vida, não, e já sabemos que o dinheiro não tem valor, que o dinheiro simplesmente nos traz momento de felicidade, não, momentos de felicidade. O dinheiro não traz felicidade a nenhuma pessoa.
¿no? Y esta palavra nos habla claramente de esta diferença, ¿no? entre el impío, el pensamento del impío y el pensamento de aquele que é justo delante del Senhor. Eu quero ir a um texto que está também em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Fíjate justo lo que yo acabo de decir, ¿no? Que tener prosperidad financiera no es una señal de que todo está bien. No tiene nada que ver, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 24 a 29. Los dos cimientos. Mira lo que dice la palabra, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificou sua casa sobre a roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca simboliza el Señor, la palabra del Señor, la verdad, ¿no? El compromiso con la obra del Señor. El versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjate que en el versículo 24, ¿no? El versículo 25, ¿qué dice la palabra? Descendió lluvia sobre aquellos que hacen la voluntad del Señor, que escuchan la palabra y que la cumplen. Versículo 27 nos habla de aquel que escucha la palabra del Señor, pero no las hace, no obedece al Señor. Y descendió lluvia. O sea, la lluvia viene para los dos. Lo mismo la prosperidad, lo mismo la dificultad, viene tanto para el impío como para el justo. Pero lo que nos diferencia de esto es que el justo, aquel que conoce la verdad de la palabra del Señor, sabe que un momento de dificultad está siendo probado, está siendo preparado para un futuro, para una obra, a veces para un ministerio más grande o para una situación que va a venir y que esta persona tiene que tener total control, a veces para enseñar a otros, ¿no? O sea, no hay diferencia, porque la lluvia aquí cae tanto para aquel que escucha como para lo que no escucha la palabra del Señor, ¿no? Escucha y hace, y escucha y no hace. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12, vamos a leer también lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10. Pablo aquí nos da unas advertências, ¿no? De coisas que nos separam para Cristo, ¿no? De coisas que não devemos seguir, que não devemos fazer. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 de 1 al 12, vamos ler de 1 al 12, dice assim a palavra del Senhor. Porque não quero, Pablo dizendo, porque não quero, hermanos, que ignoreis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, como leemos antes, ¿no? Que tenía la casa fundada sobre la roca. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Ni tentemos al Señor, así como algunos de ellos
le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Vamos a leer de 1 al 12, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Las declaraciones de Pablo, ¿no? las enseñanzas de Pablo en este pasaje, mira, nos enseña, no codiciemos, versículo 6, nos enseña, nos habla de la codicia. Versículo 7, no seáis idólatras, nos habla de la idolatría. Versículo 8 nos habla de la fornicación. Versículo 9, no tentemos al Señor. Versículo 10, no murmuréis al Señor. Estas cosas que algunos practican y que nosotros no practicamos y no de ninguna manera debemos practicar, debemos siempre estar ahí a la vista, buscando saber si estamos realmente dentro de los padrones de la palabra, de lo que nos enseña la palabra. A veces por leer un pasaje por la mañana, un texto por la mañana, a veces nos viene una palabra que nos confronta y dice, oye, creo que me equivoco con alguna cosa. No he leído este pasaje y algo me ha tocado y empiezo a observar mi vida, ¿no? mi caminar con el Señor. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿No? Y aquí son declaraciones, ¿no? Son enseñanzas que nos dejan claro la diferencia entre el justo y el impío, ¿no? La diferencia de aquel que sirve al Señor y de aquel que no sirve al Señor. También en 2 Corintios, versículo 6, capítulo 6, perdón, un poquito más adelante. 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 16, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, no hay una conectividad, una comunión. No estoy hablando de amistad, de que tú no puedes tener un amigo que es impío, que no es un siervo de Dios, vamos a decir así, porque a veces decimos impío, algunos lo tienen como algo muy fuerte, ¿no? Nos separando totalmente de las demás personas que no son siervos del Señor, ¿no? A veces tú tienes un amigo que no es siervo del Señor, ¿no? Y no quiere decir esta palabra que tú no debes, no puede tener una amistad, pero que tu comportamiento, que su comportamiento delante de este amigo, de este hermano, de esta persona, de un familiar, ¿no? Sea un comportamiento con las características que la Biblia nos enseña, que Pablo nos enseña, que los demás libros nos enseñan, ¿no? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y a veces su propio testimonio, su vida, su testimonio de vida, habla, ¿no? de la verdad de la palabra de Dios, de la verdad de que hay un cambio, hay una mudanza en la vida de aquel que elige estar en la presencia del Señor. Hace algunos días yo compartía algo en la iglesia, en un día jueves, ¿no? Y dice una frase de un escritor que dice así, predique el Evangelio. Y abajo dice, si posible, si es necesario, use palabras. O sea, él quiere decir, con su carácter, con su comportamiento, tú ya estás predicando el Evangelio. Porque la gente va a saber que hay algo diferente en ti, que hay una diferencia. La mansedumbre, la calma, la paciencia, la sabiduría, la inteligencia, el saber hablar, el saber callar, ¿no? La gente va a entender, hay algo diferente en esta persona, ¿no? Y ese comportamiento, ¿no? Hace con que las personas tengan un interés de saber por qué en medio de una tribulación, de una situación a veces difícil, tú tienes la capacidad de saber entrar en esta situación si necesario y también saber salir, ¿no? Yo quiero leer algo también que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2,
1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Solo dos versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Esta es nuestra ADN, nuestra identidad, ¿no? En algunos países dice DNA, ¿no? O sea, esta es nuestra identidad delante del Señor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mira lo que nos habla la palabra del Señor. El título es el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, esta palavra nos hace saber quem somos, ¿no? Que realmente somos servos de Deus, somos uma nação escogida por el Senhor para llevar el mensaje, para llevar la luz de la palabra, principalmente la luz de la palabra, a aquellos que tienen duda, ¿no? sobre este libro que es el libro más completo que hay en la tierra, ¿no? También en 1 Pedro, un poquito más adelante, el versículo capítulo 1, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, o sea, un poquito más atrás, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice así: llamamiento a una vida santa, ¿no? O sea, eso nos enseña realmente cómo debemos ser, cómo debemos vivir, cómo debemos nos comportar delante de personas que a veces no conocen a Cristo. Sea, otra vez digo, sea un familiar, sea un amigo, sea un grupo de trabajo, ¿no? Sea personas que tú tienes contacto diario, a veces personas distintas, ¿no? Y dice así la palabra del Señor: llamamiento a una vida santa. 1 de Pedro, capítulo 13. Capítulo 1, versículo 13, perdón. Dice así la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocíamos de la palabra del Señor, ¿no? Eso es pasado, lo dejamos. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo en toda vuestra manera de vivir? Nosotros ya tenemos inteligencia suficiente para saber, ¿no? Lo que estamos haciendo, si está bien o si está mal. Ya no somos niños, ¿no? Y ya tenemos capacidad de discernir lo que es correcto y lo que no es, ¿no? Y a veces fallamos, sabemos que hay una misericordia, que hay un perdón, pero como he dicho en el principio, ¿no? Como dije yo en el principio, hay perdón, sí que hay perdón, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Y qué cristianos somos? Si sabemos que estamos haciendo algo que no es correcto, ¿no? Sabiendo que Dios nos va a perdonar, pero que vamos a vivir las consecuencias. Nosotros, como debemos vivir, es de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no de consecuencias en un pecado, en un error, en algo que sabemos que no agrada al Señor, ¿no? Y eso de vivir en santidad, ¿no? Como dice la palabra, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Eso de vivir en santidad hace con que los que no son de Cristo, ¿no? Conozcan que nosotros, ¿no? Sepan que nosotros somos separados por Dios y somos realmente hijos de Dios. Yo también he compartido sobre eso hace unos días, ¿no? Un pasaje que está en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Mira, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta también es nuestra ADN, es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, conocidos como hijos de Dios, ¿no? Y el Señor desde el principio nos hizo a su imagen y semejanza, como está en el libro de Génesis, ¿no? Y para que nosotros seamos conocidos de Él y reconocidos por Él, ¿no? Cuando venga Jesús, de saber, este es mi siervo, esta es mi sierva, ¿no? Y cómo se reconoce una persona que es de Cristo, por su carácter, por su comportamiento, por sus palabras, no por la esencia que tenemos nosotros. ¿No? Es lo mismo que cómo se reconoce un profesional en alguna área, ¿no? Un enfermero por su vestimenta, ¿no? Un médico también por su vestimenta, algunos usan blanco, otros azul, ¿no? Un mecánico a veces está con la mano llena de grasa o com uma roupa, com uma vestimenta não apropriada para mecânica, com ferramentas colgadas no cinturão, um policia não, com a autoridade que tem, com sua vestimenta também, com suas armas de proteção. Não assim, igualmente nós devemos caminhar para sermos reconhecidos por los hombres, não, por el impío, assim posso dizer, e para glorificar a Deus. Para glorificar a Dios con nuestro comportamiento, ¿no? Y a través de nuestro carácter, de nuestra diferencia entre el impío, entre el justo, entre el que sirve y que no sirve, ¿no? Eso tiene el poder de atraer a la gente a nosotros, ¿no? De que la gente tenga un interés de saber quién son, de dónde son, qué hacen, ¿no? A veces nosotros tenemos la costumbre, no, entre os irmãos, de a veces vamos a um lugar a comer, a um centro comercial, e aí nos damos as mãos e cerramos os olhos, curvamos a cabeça e oramos, no, e depois de que oramos para comer, bendecindo o alimento, e decimos amém. E a vezes quando miramos está assim, dois, três, uma família nos mirando, e a vezes pensam, isto quem são? No? E isso nos dá esta possibilidade, ¿no? De que alguma pessoa se acerque a nós para saber, para pedir uma informação, onde é a igreja, onde congregam vosotros, ¿no? De que ministérios são. E isso é nosso carácter, nosso comportamento adequado delante do Senhor, ¿no? E que seamos assim, não simplesmente entre irmãos, ¿no? Pero aún mais quando não estamos na igreja, quando não está um pastor, um irmão, uma irmã que nos está observando, não há necessidade de que nós seamos vigilados por nuestros hermanos em Cristo, não, porque sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós, não, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E este é o mensagem que eu queria deixar hoje, não, e espero que algum passagem, que algum mensagem deste que leemos aqui pueda ter um impacto positivo em sua vida, assim como tem em minha vida. Amém? E eu quero terminar este mensagem, e vou pausar o vídeo por um momento e preparar a guitarra, e quero cantar uma alabanza que glorifica o nome do Senhor Jesus, que lo exalta, não é, que hace reconhecido e santo. Amém? Espero que este mensagem seja de bendição para sua vida, e nos vemos dentro de algum tempo para mais um vídeo, ¿no? Los hermanos siguen compartiendo la palabra a través de este canal. Busca una iglesia cristiana cerca de su casa. Si vive cerca de nosotros, no en la ciudad donde vivimos nosotros, ahí tiene el contacto de la iglesia, el teléfono de la iglesia, ¿no? Y allí estamos para servir, para darte un abrazo, para orar por ti, para conocerte, ¿no? Y te enviaremos al camino del Señor. Amém? Que Deus te bendiga. E vou pausar o vídeo por um momento, ¿no? E preparar a guitarra para cantar uma alabanza. Que Deus te bendiga.
Digno es el Cordero, y santo, santo es. Digno es el Cordero, de toda alabanza, honra y gloria. Digno es el Cordero, y santo, santo es. Digno es el Cordero de tomar el libro y abrir sus sellos. Fuiste inmolado en la cruz y crucificado por mí, Jesús. Lenguas te confesarán que tú eres santo, que tú eres digno. Fuiste inmolado en la cruz y crucificado por mí, Jesús. Lenguas te confesarán que tú eres santo, que tú eres digno, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Fuiste inmolado en la cruz y crucificado por mí, Jesús. Lenguas te confesarán que tú eres santo, que tú eres digno. Fuiste inmolado en la cruz y crucificado por mí, Jesús. Lenguas te confesarán que tú eres santo, que tú eres digno, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Amém.